Atención amigos de Yo Soy Fede Loco Noticias. Lo que está ocurriendo en Europa del Este tiene en alerta máxima a la comunidad internacional. Putin está furioso, su entorno está dividido y el avance militar ruso en Ucrania se encuentra prácticamente estancado. La frustración dentro del Kremlin ha alcanzado niveles históricos y ahora uno de los aliados más cercanos de Putin ha salido al rescate con declaraciones que han encendido todas las alarmas. Alexander Lukashenko, el dictador de Bielorrusia, ha reaparecido públicamente con un mensaje que no deja lugar a dudas. Según él, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sería el principal obstáculo para la paz. Sí, escucharon bien. El país invadido sería, según el relato de Moscú y Minsk, el responsable de que no haya paz. Pero detrás de esta narrativa se esconde algo mucho más grande. Una estrategia coordinada para cambiar el rumbo de la guerra, manipular la opinión pública internacional y mantener viva la maquinaria propagandística del Kremlin. A 3 años del inicio de la invasión, las fuerzas rusas no logran consolidar los objetivos militares que el Kremlin prometió. Las bajas son altísimas, los avances mínimos y las divisiones internas cada vez más visibles. Putin, que en un principio hablaba de una operación especial de días, ahora enfrenta un conflicto prolongado, costoso y políticamente devastador. Las sanciones internacionales han golpeado con fuerza la economía rusa, y los informes más recientes confirman que incluso el suministro de armamento y tecnología está en crisis. Por si fuera poco, el descontento entre los altos mandos del ejército y la desconfianza hacia los asesores de Putin aumentan semana tras semana. Y mientras Moscú intenta mantener una imagen de control, en la práctica se enfrenta a una realidad incómoda. El ejército ruso no avanza ni por 3. Las ofensivas son contenidas, los drones ucranianos golpean con precisión y la moral de las tropas rusas está por los suelos. Fuentes cercanas a la inteligencia europea han señalado que varios generales rusos habrían expresado su frustración directamente al Kremlin, acusando a la cúpula política de no comprender la magnitud del desastre logístico. Y en medio de este caos aparece Lukashenko, el eterno aliado, el amigo incondicional, el hombre que desde hace décadas debe su supervivencia política a la sombra de Moscú. En declaraciones transmitidas por la televisión estatal rusa, Alexander Lukashenko afirmó que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es el principal obstáculo para la paz en Ucrania. Según el mandatario bielorruso, ni Rusia ni Estados Unidos ni los líderes europeos estarían realmente oponiéndose a un acuerdo de paz. El problema, según él, radicaría en la negativa de Ucrania a negociar. Textualmente, Lukashenko dijo: "Recibimos muchas informaciones en los últimos días que confirman que ni Rusia, ni Estados Unidos, ni los líderes europeos se oponen a las negociaciones. El obstáculo es Zelensky". Una acusación cínica, considerando que fue Rusia la que invadió, bombardeó y masacró ciudades enteras. Pero Lukashenko fue más allá. Advirtió que si Ucrania no acepta negociar urgentemente con Moscú, corre el riesgo de desaparecer como Estado. Sus palabras fueron: "Rusia avanza en el frente. Lo digo con responsabilidad, ya que observo todos los días esta situación y esto puede conducir a la desaparición de Ucrania como Estado". Una amenaza velada, disfrazada de consejo diplomático. Una narrativa cuidadosamente diseñada para legitimar la agresión rusa y culpar a la víctima. Zelensky, por supuesto, no tardó en responder. El presidente ucraniano ironizó sobre las declaraciones de Lukashenko, diciendo que vive en su propio mundo. Un mundo al que Putin visita de vez en cuando para hablar cosas de viejos mientras traman daño al resto del planeta. Una frase cargada de sarcasmo, pero también de verdad. Porque lo cierto es que Lukashenko gobierna un país que en los hechos ya no es plenamente independiente. Bielorrusia se ha convertido en una extensión del poder ruso. Aunque no haya sido invadida militarmente, la presencia rusa en todos los niveles, político, militar y económico, es total. Los asesores de Moscú controlan ministerios, manejan los servicios de inteligencia y deciden incluso la dirección de la propaganda estatal. El propio Lukashenko sabe que sin el apoyo directo del Kremlin habría caído hace años. Su poder se sostiene sobre 2 pilares: la represión interna y el respaldo de Putin. Sin Moscú, su régimen se derrumbaría en cuestión de semanas. Analistas internacionales señalan que las declaraciones de Lukashenko no son casuales. Forman parte de una campaña coordinada para desviar la atención del fracaso militar ruso y sembrar la idea de que Ucrania no quiere la paz.
El manual es el mismo que Rusia ha utilizado durante años. Primero victimizarse, luego invertir la narrativa y finalmente presentarse como la parte razonable del conflicto. Pero el problema para Moscú es que el relato ya no convence, ni en Europa, ni en América, ni en Asia. La imagen internacional de Rusia se ha deteriorado hasta niveles sin precedentes, y las alianzas que Putin intentó reforzar con China, Irán o Corea del Norte se mantienen más por conveniencia que por afinidad ideológica. El discurso de Lukashenko, por tanto, no es más que un eco de la desesperación de Putin, una maniobra para intentar mostrar fuerza cuando lo que reina es el agotamiento. Mientras tanto, dentro de Bielorrusia, la situación es cada vez más tensa. La economía se encuentra asfixiada, la oposición política vive en el exilio y las protestas son reprimidas con una brutalidad que recuerda los peores años de la Unión Soviética. Lukashenko, consciente de su fragilidad, ha permitido que tropas rusas operen libremente en territorio bielorruso, cediendo bases, aeropuertos y corredores logísticos a Moscú. A cambio recibe apoyo político, préstamos financieros y sobre todo garantías de protección personal. Bielorrusia, en esencia, ha dejado de ser un Estado soberano. Es una extensión funcional de Rusia. Y por eso cuando Lukashenko habla, no lo hace como un mediador neutral, habla como vocero de Putin. Hoy incluso los propios aliados de Rusia reconocen en privado que la guerra no tiene salida favorable para Moscú. Ucrania, pese a las pérdidas humanas y materiales, ha demostrado una resistencia admirable. Ha logrado frenar el avance enemigo y mantener el control sobre la mayoría de su territorio. El ejército ucraniano, respaldado por inteligencia y tecnología occidental, ha aprendido a adaptarse rápidamente, utilizando drones, guerra electrónica y ataques de precisión que han destruido bases, depósitos de combustible y centros de comando rusos. Y mientras Putin sigue insistiendo en que la victoria es inevitable, el mundo observa cómo la realidad contradice su propaganda. Las imágenes satelitales no mienten. Los informes de la OTAN confirman que las líneas rusas están desgastadas, que la moral es baja y que cada metro de terreno conquistado cuesta una cantidad absurda de vidas. Putin y Lukashenko forman parte de una generación de líderes que gobiernan a través del miedo, la manipulación y la represión. Ambos saben que si pierden el poder, enfrentarán no solo el rechazo interno, sino también la justicia internacional. Por eso mantienen su alianza, porque se necesitan mutuamente para sobrevivir. Pero esa unión se sostiene sobre una base cada vez más débil. El aislamiento internacional, las sanciones y la pérdida de legitimidad han convertido a ambos regímenes en prisioneros de su propia propaganda. Mientras Rusia intenta proyectar poder, su economía se desmorona lentamente, sus jóvenes huyen del país y su ejército se desangra en una guerra que no puede ganar. Y mientras Lukashenko repite el guión que le dicta el Kremlin, Bielorrusia se hunde en el silencio de la represión. En resumen, lo que estamos presenciando no es simplemente un intercambio de declaraciones. Es un intento desesperado del eje Moscú-Minsk de mantener la ilusión de control, de culpar al enemigo externo y de distraer al mundo del verdadero colapso interno que enfrentan. Putin está furioso, Lukashenko está asustado, y ambos saben que el tiempo juega en su contra. Cada semana que pasa, el Kremlin pierde aliados, pierde influencia y sobre todo pierde la capacidad de imponer su versión de la realidad. Y mientras tanto, Ucrania sigue en pie, golpeada, herida pero firme, defendiendo no solo su territorio, sino el derecho mismo de los pueblos de existir sin ser sometidos. Desde aquí seguiremos observando, analizando y denunciando, porque en medio de tanta desinformación, la verdad sigue siendo el arma más poderosa. Informó para Yo Soy Fede Loco Noticias. Hasta la próxima emisión.